Esto es Imagen Empresarial. Si nos está acompañando en Imagen Multicast, siempre digo que a los que están tomando café en un momento me uno, pero esta vez, como estamos aquí en Acapulco, tenemos ya café desde temprano, pocas veces visto en la cabina poder hacerlo, y estoy muy contento porque me acompaña en esta transmisión Luz Adriana Ramírez. Ella es la directora general de Visa México, por supuesto. Luz Adriana, qué gusto. Muchísimas gracias, muy buenos días, Rodrigo, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Oye, y pues además, digamos que se reactiva la convención, ¿no? Porque el año pasado fue en un modelo mixto, que no ha sido exactamente lo mismo, y el antepasado, pues nos tocó a una semana, digamos, de que empezara el confinamiento y cuando todavía la magnitud de la pandemia no era tan visible. Es correcto y bueno, sin lugar a dudas muy contenta porque también la cuestión de interacción presencial, personal, es mucho más rica. Entonces muy contenta de estar nuevamente ya aquí. Claro, y eso me lleva al primer tema y es, ¿qué ha pasado con Visa? Porque evidentemente el comercio electrónico se convirtió en una parte todavía más grande de la economía, se convirtió en el mecanismo mediante el cual muchas empresas y muchos mexicanos consumimos, y ustedes, pues como esta entidad, esta gran marca, pues están acompañando ello. ¿Cómo han sido estos años de pandemia y ahora, bueno, pues en un nuevo escenario 2022? Claro que sí, de hecho, la pandemia se convirtió en un catalizador de la transformación digital. Las personas nos vimos de alguna manera forzadas e impulsadas a adoptar nuevas tecnologías, entre ellas, por supuesto, el comercio electrónico. Nosotros realizamos un estudio de las preferencias del consumidor constantemente durante estos años de pandemia y actualmente 57% de las personas reportan, por ejemplo, el uso de los pagos sin contacto, 48% el uso de billeteras, ya sean digitales o billeteras físicas en el punto de venta. El comercio electrónico se incrementó hasta en un 63% de personas que lo están utilizando en estos últimos 6 meses y lo más interesante, que el 80% reporta que lo seguirá utilizando. Entonces fue definitivamente un hábito que llegó para quedarse y que va continuando en la penetración de los pagos digitales también. Claro, ¿y cuáles son los retos que observas en este 2022? Porque, bueno, pues es un escenario en donde, como dices, se convirtió en un catalizador, aumenta el volumen de operaciones a través de Internet, pero está el tema, por supuesto, de la seguridad, por un lado, y la eterna, digamos, lucha que seguramente se hablará en esta convención bancaria, que es justamente la formalización de la economía, y ahí el dinero electrónico, etcétera, pues es fundamental, y ustedes, obviamente, como un engrane de esta necesidad de tener una economía más formal. Por supuesto, yo creo que el principal desafío continúa aún siendo el efectivo, es nuestro principal, digámoslo así, enemigo, y es contra quien realmente estamos todos trabajando para combatir el efectivo y traer un mundo mucho más eficiente, más transparente, más productivo en términos de la economía digital, de una economía conectada que además permite tener una aceleración también en la inclusión, no necesariamente o exclusivamente la inclusión financiera, sino la inclusión digital. El efectivo sí ha disminuido el ritmo de crecimiento, por ende, te doy un dato, la penetración de pagos digitales se incrementó del 19% que se encontraba en el 2017 al 23% ya en el 2021 como porcentaje de los pagos totales. Entonces, sí, yo creo que el seguir incrementando una velocidad a un ritmo interesante, la penetración de pagos digitales es uno de los desafíos, y el otro, tú lo mencionaste, la seguridad. En el momento en que también los pagos han migrado mucho al canal del comercio en línea, al canal de pagos con tarjeta no presente, también ha migrado, sin lugar a dudas, el fraude, y pues tenemos que seguirlo combatiendo. Para Visa es una de las estrategias iniciales, pero tenemos que seguirlo combatiendo de manera integrada todos los participantes del ecosistema y sin lugar a dudas, pues también el consumidor como dueño de su información y con las herramientas tecnológicas que se le da para cuidar sus datos. Claro. ¿Y cómo estás observando el 2022? ¿Cuáles son los primeros datos? Ya estamos terminando prácticamente el primer trimestre. No específico en datos porque son una empresa pública, etcétera, pero ¿cómo arranca el año en México para Visa? A ver, la tendencia es positiva porque venimos saliendo de una recuperación importante y constante de la pandemia en términos de consumo. El débito fue el gran ganador durante estos 2 años, el preferente sin lugar a dudas en cuestión de uso de los consumidores, pero el crédito también ya trae varios trimestres que se ha venido recuperando. Creo que tenemos todavía a cuesta la recuperación en la parte, por ejemplo, de transacciones y viajes internacionales. Apenas estamos
teniendo una recuperación importante y bueno, pues sin lugar a dudas también con incertidumbres en términos de las situaciones mundiales y económicas, a ver cómo vamos hacia adelante, pero hasta ahora, digamos, con una tendencia positiva. Y además, bueno, algo que se ve a escala global justamente de ustedes, pues es que desde el punto de vista financiero, sacar a una economía, la decimoprimera, que es Rusia, del sistema no es un asunto menor, ¿no? Y esto también implica, no en el caso específico de México en términos de tu responsabilidad en Visa, pero bueno, pues es un fenómeno a observar. Todo es un fenómeno a observar y todo tiene implicaciones y consecuencias mundiales en un mundo tan conectado, tan global también, ¿no? Por otro lado, bueno, a veces se tienen efectos diferentes, como por ejemplo que muchas de las personas en un corredor, un gran corredor de viajes es México-Estados Unidos, de intercambio, de comercio, nosotros lo sabemos, ¿no? Entonces también pudiera ser y se están viendo índices de que se incrementa este comercio, estos viajes, esta interacción entre este corredor, dado que algunos otros corredores ahora se vean un poquito más comprometidos. Justo platicamos antes de entrar al aire que llevas 8 años como directora general de Visa. ¿Cuál ha sido la transformación? Es decir, porque ha sido vertiginoso el arribo de nuevos jugadores, digamos, nuevos modelos de negocio. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia que no te imaginabas al principio? Ha sido una gran evolución, por supuesto, para mí como líder en orgullosa de este gran equipo que tenemos en México, pero para todo el ecosistema mexicano. Yo creo que en muchos términos, en términos de la aceptación, por ejemplo, en México ha crecido de manera significativa y ahora ya tenemos 50% de la aceptación, de las terminales de aceptación son traídas por agregadores. Estas terminales móviles ya es 50% contra el total de terminales. Esto ha traído un cambio y una aceptación mucho más universal, mucho más amplia, sobre todo yendo un poquito más a los pequeños negocios. Esto es importante. Hemos tenido en el lado de la emisión muchos nuevos jugadores. Hoy tenemos un ecosistema muy dinámico, muchas fintechs, startups colaborando en Visa, todo es a través de colaboración, co-creación para traer estas soluciones disruptivas a los consumidores y esto, ¿no? El número de jugadores, la manera de colaborar, las APIs, la tecnología disruptiva, los teléfonos celulares, tú sabes que son el centro de desarrollo, no solamente social y laboral, sino también financiero ahora de las personas y han traído muchísima disrupción, también conveniencia y agilidad para los pagos y para el mercado. Que eso es fundamental y es cierto esta capacidad, digamos, de crecimiento que se ha visto y los nuevos jugadores, porque hoy ya con esto es un dispositivo a tu teléfono y a partir de ahí puedes realizar pues procesos de pago, cosa que antes era muy compleja y creo que es una transformación realmente profunda. Es un gran poder, con ello, por ejemplo, podemos cerrar brechas de equidad y brechas de traer a la gente un poquito más con herramientas financieras, con herramientas de educación, etcétera, ya que esta inclusión digital nos permite tener una economía digital, una economía conectada y obviamente una economía también que reduce las barreras sociales, los desafíos, para que todo mundo pueda en algún momento dado estar conectado, vender sus productos a través ahora de marketplaces, de los comercios electrónicos y tener en una economía obviamente una prosperidad. Y ahora que mencionabas el tema de brecha, la brecha de género, que pues en el sistema financiero lo dijeron hace poco en el contexto de este consejo que se formó, pues si bien el 50% de las personas que laboran en las instancias financieras en México son mujeres, únicamente el 23% está en posiciones de liderazgo y me da mucho gusto, bueno, pues ver que en el caso de Visa, pues todos estos años avanzando en esa agenda desde tu liderazgo, que creo que es un tema fundamental. Gracias, yo creo que tenemos todavía como sociedad mucho por hacer, hay que equilibrar, evolucionar y flexibilizar para traer mecanismos y estrategias asertivas que incluyan siempre la diversidad, la equidad y la inclusión en todas nuestras tomas de negocio de cada día. Pues Luz Adriana Ramírez, directora general de Visa, muchísimas gracias. De hecho, es la primera entrevista, ahorita estoy cayendo en cuenta, que hago presencial desde que, pues prácticamente desde hace 2 años, así que muchas gracias por estar aquí. No, pues es un gusto, Rodrigo. Y desde tan temprano, pero tenemos café por lo menos. Claro que sí, un placer. Muchísimas gracias y buen día.